Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha dado mucho de qué hablar, un tema que sigue generando curiosidad y por supuesto, un tema lleno de drama. Hoy vamos a sumergirnos en la historia completa de la supuesta felicidad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar todos los detalles, los rumores, las confirmaciones, las especulaciones, todo lo que se ha dicho y lo que posiblemente no se ha dicho sobre esta pareja que en su momento mantuvo a todo el mundo enganchado. Y ya saben, aquí en el canal siempre les traemos la información más fresca, la más completa y sobre todo, la más entretenida. Así que si eres fan de las novelas turcas, si sigues de cerca la vida de estos dos actores, o simplemente te gustan los chismes, este vídeo es para ti. Antes de que empecemos a meternos de lleno en la historia, quiero pedirles un favorcito, un pequeño ritual que nos ayuda a crecer en esta comunidad, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y de esta manera no se perderán ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así de simple. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con la historia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que en su momento resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Ellos dos protagonizaron la exitosa serie Erkenci, una serie que no solo los catapultó a la fama, sino que también desató una ola de rumores sobre una posible relación romántica fuera de la pantalla. Y claro, ¿cómo no creerlo? La química entre ellos era innegable, la pasión, la conexión, todo parecía indicar que Cupido había lanzado sus flechas. La serie, para quienes no la conocen, cuenta la historia de Sanem y Can. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, un fotógrafo aventurero y atractivo que regresa a Estambul después de un tiempo. La trama se centra en su relación, llena de malentendidos, amores, desencuentros, y por supuesto, un sinfín de momentos románticos que nos hacían suspirar a todos. La historia de Erkenci conquistó corazones en todo el mundo, gracias a su mezcla de comedia romántica, hermosos paisajes turcos y, por supuesto, la innegable química entre sus dos protagonistas. La serie no solo se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía, sino que también ganó una enorme popularidad en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio, extendiendo la fama de Demet y Can a nivel internacional. Pero volviendo al tema principal, a medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre la relación entre Demet y Can se intensificaban. Los fans, los medios, todos querían saber, ¿eran pareja en la vida real? Las redes sociales se inundaban de fotos, de vídeos analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos. Se hablaba de salidas juntos, de mensajes románticos, de dedicatorias sutiles, la especulación estaba a la orden del día. Las cuentas de fans dedicadas a la serie y a la posible pareja se multiplicaban, creando un universo paralelo donde los seguidores analizaban cada publicación de los actores, cada like y cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Y la verdad, en un principio, todo parecía indicar que sí. Las entrevistas que daban juntos, la complicidad que demostraban, las fotos que compartían, todo apuntaba a una posible relación sentimental. Incluso en algunas ocasiones, se les veía juntos en eventos y fiestas, lo que alimentaba aún más los rumores. El público se enamoró de la pareja, y las expectativas sobre una relación real eran muy altas. En eventos promocionales, alfombras rojas y entrevistas, Demet y Can mostraban una cercanía que superaba la simple camaradería de compañeros de trabajo. Se les veía reír juntos, apoyarse mutuamente y compartir miradas cómplices que avivaban la llama de la especulación. Los fans se sentían partícipes de una historia de amor que esperaban trascendiera la pantalla. Los medios de comunicación, por su parte, alimentaban la especulación con titulares llamativos y artículos que analizaban cada detalle de la relación. Se publicaban fotos exclusivas de supuestas citas románticas, y se citaban fuentes cercanas, que aseguraban que la pareja estaba enamorada. La presión mediática era constante y la atención del público no disminuía. La maquinaria del espectáculo estaba en pleno funcionamiento, y la historia de Demet y Can se convirtió en un fenómeno social. Sin embargo, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, y los mensajes en redes sociales se volvieron más escasos. Comenzaron a circular rumores de que algo no estaba bien, de que existían tensiones entre ellos.
Y ahí es donde la historia se vuelve un poco más turbia, porque, como suele ocurrir en estos casos, las versiones son muchas y las fuentes, no siempre confiables. La disminución de las interacciones públicas y en redes sociales encendió las alarmas entre los fans y los medios de comunicación. La especulación se intensificó y comenzaron a circular rumores de todo tipo, desde peleas y desacuerdos hasta la intervención de terceros en la relación. Algunos medios afirmaban que habían discutido, que la relación no era tan idílica como parecía. Otros aseguraban que la fama y la presión mediática habían terminado por afectar la relación. También se hablaba de celos, de egos, en fin, todos los ingredientes que suelen sazonar las relaciones en el mundo del espectáculo. Las supuestas discusiones habrían sido motivadas por diferencias de opinión sobre la dirección de sus carreras, sobre cómo manejar la fama y sobre la atención que recibían por parte de sus seguidores y los medios. Se especulaba que Khan, debido a su creciente éxito, podría estar sintiéndose más atraído por la idea de una carrera internacional, mientras que Demet, más enfocada en su vida personal y profesional en Turquía, no compartía la misma visión. Y entonces llegó lo inevitable, el fin de los rumores, o mejor dicho, la confirmación de que algo no funcionaba. Demet y Khan dejaron de compartir fotos juntos, de mencionarse en sus redes sociales, y comenzaron a aparecer en eventos por separado. Las preguntas sobre su relación se volvieron incómodas y las respuestas, cada vez más evasivas. El silencio en las redes sociales, la falta de interacciones públicas y las respuestas evasivas a las preguntas sobre su relación fueron señales inequívocas de que algo había cambiado. Los fans, decepcionados, se aferraron a la esperanza de una reconciliación, pero las señales eran claras. En una entrevista, Demet supuestamente habría dicho que mantenían una buena relación de trabajo, pero que eran solo amigos. Khan, por su parte, también habría restado importancia a los rumores, asegurando que solo eran compañeros de trabajo. Y así, poco a poco, la historia de amor que muchos habían imaginado, se fue desvaneciendo, o al menos, eso es lo que se veía en público. Las declaraciones de ambos actores, aunque formales y profesionales, dejaban en claro que la relación entre ellos no era lo que el público deseaba. La amistad y el compañerismo, aunque importantes, no eran suficientes para satisfacer las expectativas creadas por la química en la pantalla. Pero la historia no termina ahí, porque la vida de ambos actores continuó, y con ella, las especulaciones. Demet con el tiempo comenzó a ser relacionada con otros actores, y finalmente encontró el amor con Oğuzhan Koç, con quien se casó y luego se divorció. Khan, por su parte, también tuvo relaciones sentimentales, aunque siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida privada. El tiempo, como suele ocurrir, curó las heridas y cada uno de los actores siguió adelante con su vida personal y profesional. Demet, tras su divorcio con Oğuzhan Koç, ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida amorosa, enfocándose en su carrera actoral. Khan, por su parte, ha continuado desarrollando su carrera en Turquía y en el extranjero, siempre protegiendo su vida privada de la mirada pública. Pero, ¿qué pasó realmente entre Demet y Khan? La verdad, solo ellos lo saben. Lo que sí podemos decir es que su historia, con sus idas y venidas, sus rumores y sus misterios, ha marcado un antes y un después en la memoria de los fans de las novelas turcas. Las especulaciones sobre la relación entre Demet y Khan han generado debates y discusiones en las redes sociales, y han mantenido viva la curiosidad del público. La serie Erkenci sigue siendo recordada con cariño, y la química entre sus protagonistas continúa siendo objeto de análisis y admiración. La historia de Demet y Khan se ha convertido en un símbolo de las relaciones que nacen en el set de grabación, y en una muestra de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar la vida de los actores. Es una historia que nos enseña que a veces, lo que vemos en pantalla no siempre es lo que ocurre en la vida real. Que la fama y la presión mediática pueden afectar cualquier relación, y que el amor, a veces, es efímero. Pero también que la vida continúa, que ambos actores han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales, y que, a pesar de todo, dejaron una huella imborrable en el corazón de muchos. La lección principal que podemos extraer de esta historia es que las relaciones, tanto en la vida real como en la ficción, son complejas y multifacéticas. No siempre es posible predecir el futuro, y a veces las cosas no salen como se espera. Sin embargo, la vida continúa, y las experiencias, sean buenas o malas, nos enseñan valiosas lecciones. Demet y Khan, a pesar de los rumores y las especulaciones, han demostrado ser profesionales talentosos y personas que han sabido afrontar los desafíos de la fama. Y ahora, llegamos al final de este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la historia de Demet y Can. Hemos repasado los momentos más importantes, los rumores más sonados y, por supuesto, las incógnitas que aún quedan por resolver. Les agradezco por acompañarme en este viaje por la historia de Demet y Can. Espero que hayan disfrutado de la información, los análisis y las reflexiones. Quiero agradecerles por estar aquí, por compartir sus opiniones y por hacer de esta comunidad un lugar tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué expectativas tenían cuando veían la serie? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Sus opiniones son valiosas y enriquecen la discusión. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y más diversión. Hasta la próxima. Adiós.